¿Alguna vez has pensado que un camionero puede esconder un terror inesperado? Estas son 5 historias de terror sobre camioneros que te harán temer el viaje. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan brusco cuando acepté ese trabajo de verano. Me llamo Andrés y siempre había soñado con ser camionero, recorrer kilómetros y kilómetros de carretera, escuchando música, disfrutando de la libertad. Mi tío Julio, un veterano de las rutas, me consiguió un empleo como su copiloto. Era la oportunidad perfecta para aprender y, para ser honesto, también para ganar algo de dinero extra. El trabajo consistía en transportar mercancías de un extremo a otro del país, y aunque la idea de pasar noches enteras en la carretera me emocionaba, no tenía ni idea de lo que me esperaba. La primera semana fue bastante tranquila. Julio y yo viajábamos por rutas conocidas, compartíamos historias y bromas, y el tiempo pasaba rápido. Pero todo cambió cuando nos asignaron una carga especial. Debíamos llevar un contenedor a un pequeño pueblo en medio de la nada, un lugar llamado Santa Elena. Julio no pareció emocionado cuando le dieron la orden. Se quedó en silencio, algo que no era común en él, pero no le di mucha importancia. Quizás era solo cansancio. Nos subimos al camión al atardecer. Julio estaba extrañamente callado, concentrado en el camino, con las manos apretadas en el volante. Intenté animarlo, pero solo recibía respuestas cortas y evasivas. La carretera era solitaria, los kilómetros se extendían sin fin ante nosotros, y pronto la noche nos envolvió con su manto de oscuridad. A medida que avanzábamos, noté que el paisaje se volvía más inhóspito. Árboles altos y sombríos bordeaban la carretera, y no había señales de civilización en kilómetros. El silencio dentro del camión se hacía más pesado, y el zumbido constante del motor se mezclaba con el sonido de mi respiración. Miraba por la ventana, pero todo lo que veía eran sombras que parecían moverse al ritmo del camión. Julio seguía conduciendo, pero había algo en su expresión que me inquietaba. «Tío, ¿todo bien?», le pregunté finalmente, incapaz de soportar más la tensión. Julio me miró de reojo, como si no hubiera notado mi presencia hasta ese momento. Tragó saliva y dijo, casi en un susurro, «Andrés, pase lo que pase, no te bajes del camión. Y no hables con nadie que no conozcas». Su respuesta me dejó helado. Intenté preguntar más, pero él volvió a su silencio sepulcral. El miedo empezó a instalarse en mi pecho, una sensación de que algo andaba muy mal. Pero no quería parecer un cobarde, así que me quedé callado, observando cómo la carretera se volvía cada vez más oscura y serpenteante. Horas después, cuando ya pensaba que el viaje no terminaría nunca, las luces de una pequeña estación de servicio aparecieron en la distancia. Julio decidió parar para cargar combustible. Me sentí aliviado, necesitaba estirar las piernas y sacarme esa sensación de incomodidad. Julio me dio una última advertencia antes de bajarse del camión, «No hables con nadie, Andrés». Nadie. Su mirada era tan seria que me dio escalofríos. Asentí, aunque no entendía por qué tanto misterio. ¿Quién iba a estar en una estación de servicio en medio de la nada a las 2 de la mañana? Cuando Julio se fue a apagar, noté que había otro camión estacionado al otro lado de la estación. Era grande, viejo y cubierto de mugre, como si hubiera estado en esa carretera por décadas. El conductor estaba fuera, apoyado en la puerta, fumando un cigarro. Me miró fijamente, y aunque no podía ver su rostro claramente en la oscuridad, sentí sus ojos clavados en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí quedarme dentro del camión, obedeciendo la advertencia de Julio. Pero la curiosidad me venció, y bajé la ventanilla para respirar un poco de aire fresco. Fue entonces cuando el hombre del otro camión se acercó. «¿Viajas con Julio?», preguntó con una voz ronca, casi como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Asentí,
un poco nervioso. Sí, somos familia. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Cuídate en estas rutas, chico. Hay cosas que es mejor no saber. Antes de que pudiera responder, Julio regresó y el hombre se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Mi tío no dijo una palabra, simplemente volvió al camión y arrancó el motor, alejándonos de la estación tan rápido como pudo. ¿Quién era ese hombre?, le pregunté cuando ya estábamos de vuelta en la carretera. Julio no respondió de inmediato. Finalmente, suspiró y dijo, un fantasma de la carretera. Alguien que perdió su vida en esta ruta hace mucho tiempo y que nunca encontró descanso. Me reí, pensando que era una broma. ¿Un fantasma? Vamos, tío, no puedes creer en esas cosas. Pero Julio no se rió. Su rostro seguía serio, y eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Andrés, hay cosas en la carretera que no puedes explicar. Y no todos los que viajan por ella están vivos. Solo recuerda lo que te dije, no hables con nadie y no te bajes del camión. La tensión era palpable. Intenté relajarme, pero cada sombra que veía por la ventana me parecía más amenazante y cada sonido en la oscuridad se amplificaba en mi mente. Las palabras de Julio resonaban en mi cabeza y empecé a preguntarme si realmente estábamos solos en esa carretera. Fue entonces cuando noté algo en el espejo retrovisor. Otro camión, el mismo que estaba en la estación de servicio, nos seguía a una distancia prudente. Intenté no darle importancia, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese conductor y sus palabras. Julio, el camión de atrás, ¿crees que es él?, pregunté, mi voz temblando. Julio miró el espejo y su rostro se endureció. No lo mires, Andrés. No le prestes atención. Pero era imposible no hacerlo. El camión seguía ahí, como una sombra que no podíamos sacudirnos. Cada vez que doblábamos una curva, él doblaba también. Acelerábamos y él mantenía la velocidad. Sentí como mi corazón se aceleraba y la paranoia se apoderaba de mí. Empecé a ver cosas en la carretera, figuras que desaparecían en el último momento, ojos brillantes en la oscuridad. Finalmente, después de lo que parecieron horas de persecución, llegamos a una intersección. Julio giró bruscamente, saliendo de la carretera principal y tomando un camino secundario. El otro camión no nos siguió. Mi tío exhaló aliviado, pero no disminuyó la velocidad. Estamos cerca de Santa Elena, dijo finalmente. Solo un poco más, y habremos terminado con esto. El camino por el que nos adentramos estaba en peor estado que la carretera principal. Los baches hacían que el camión saltara, y los árboles parecían inclinarse sobre nosotros, como si quisieran atraparnos. De repente, el motor empezó a fallar, tosiendo y rugiendo, hasta que finalmente se detuvo por completo. Nos quedamos en medio de la nada, sin luces, sin señal de celular, y lo peor de todo, sin motor. Julio maldijo entre dientes y salió del camión para revisar el motor. Yo me quedé dentro, recordando sus advertencias. La oscuridad era total, y solo el débil resplandor de la luna iluminaba el paisaje. Me sentía atrapado, vulnerable, como si algo o alguien nos estuviera observando desde las sombras. Pasaron unos minutos, y cuando Julio no regresaba, decidí echar un vistazo. Al bajar del camión, sentí un frío que no era normal para esa época del año. Caminé alrededor del camión, llamando a mi tío, pero no había rastro de él. Solo el motor abierto y la carretera vacía. La ansiedad me invadió. ¿Dónde estaba Julio? ¿Qué estaba pasando? Mi mente empezó a imaginar todo tipo de escenarios horribles. Sin saber qué hacer, empecé a caminar hacia la parte trasera del camión, esperando encontrar alguna señal de él. Pero lo único que encontré fue una sensación creciente de que no estábamos solos. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la carretera vacía y los árboles. Empecé a correr de vuelta al camión, pero algo me detuvo.
Un sonido suave, como un susurro, provenía del bosque cercano. Julio, llamé, esperando que fuera él, pero no hubo respuesta. El susurro se hizo más fuerte, y por un momento pensé que podía entender palabras, pero no tenían sentido. Eran voces distorsionadas, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, susurrando mi nombre, pidiéndome que me acercara. No, no, murmuré, intentando convencerme a mí mismo de que todo era mi imaginación. Pero las voces se acercaban, y entonces vi algo entre los árboles, sombras moviéndose, figuras oscuras que parecían deslizarse hacia mí. Todo empezó con una simple llamada de radio. La estática se cortaba de vez en cuando, pero la voz del despachador era clara, un cambio de ruta inesperado. Siempre me ha gustado seguir mi camino, mi ruta, sin desviarme. Pero esa noche, algo en su tono me hizo dudar, como si él mismo no estuviera seguro de lo que estaba diciendo. Cambio de planes, Lucas. Tienes que tomar la ruta 93. Hay un accidente grave en la 82 y el tráfico está paralizado. No hay otra opción. La ruta 93 es famosa entre los camioneros por ser una carretera maldita. Muchos la evitan a toda costa, pero nadie habla mucho al respecto. Solo sabía que estaba mal asfaltada y que pasaba por un terreno desolado, casi sin señalización. El tipo de carretera donde, si algo te pasa, estás solo. Ajusté el GPS, aunque sabía que no me serviría de mucho, y tomé el desvío hacia la 93. La noche estaba especialmente oscura, sin luna que iluminara el camino. Solo los faros de mi camión cortaban la negrura, revelando el asfalto agrietado y los árboles que parecían acercarse peligrosamente al borde de la carretera. El primer tramo fue tranquilo, monótono como cualquier otra carretera. Pero pronto, la neblina comenzó a levantarse. No era la típica neblina ligera que a veces ves en las mañanas, esta era espesa, casi sólida. Mis luces apenas podían penetrarla, y tuve que reducir la velocidad a un paso lento y cauteloso. Conforme avanzaba, comencé a notar algo extraño. El paisaje no parecía cambiar. Los mismos árboles, los mismos giros en la carretera. Miré el odómetro, pero marcaba kilómetros que no parecían reflejarse en lo que veía. Era como si estuviera atrapado en un bucle, conduciendo eternamente por el mismo tramo. Entonces, vi algo a lo lejos. Una sombra en medio de la carretera, inmóvil. Frené bruscamente, los neumáticos chirriando sobre el pavimento. A medida que me acercaba, el contorno de una figura humana comenzó a tomar forma. Un hombre, parado en medio de la carretera, con la cabeza gacha. Toqué la bocina, pero no se movió. Algo en mi interior me decía que no debía bajarme del camión. Mi corazón latía con fuerza, cada fibra de mi ser gritándome que esto no era normal. Pero no podía simplemente atropellarlo. Abrí la ventanilla y grité: «Oye, sal de la carretera». El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos. Dios, esos ojos. Eran vacíos, sin brillo, como si no hubiera vida en ellos. Y entonces sonrió, una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Sin pensarlo dos veces, giré el volante y aceleré, pasando por el lado del hombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando sus ojos me siguieron, esa sonrisa fantasmagórica grabada en mi mente. La neblina se hizo aún más densa después de eso, y la carretera empezó a cambiar de nuevo. El asfalto, que ya estaba en mal estado, comenzó a agrietarse aún más. Los baches se hicieron profundos, y las sombras a los lados de la carretera parecían moverse, como si algo se ocultara en la oscuridad, acechándome. Intenté sintonizar la radio para distraerme, pero solo recibía estática. Ni una sola señal, ni siquiera de las estaciones locales que deberían estar cercanas. Todo estaba muerto. De repente, el camión se sacudió violentamente. Sentí como si algo hubiera golpeado la parte trasera. Mi corazón dio un vuelco. Miré por los espejos retrovisores,
pero no vi nada. Aún así, el ruido continuaba, un golpeteo constante, como si algo estuviera tratando de entrar en la cabina desde la caja trasera. Detuve el camión en la cuneta, respirando con dificultad. Las manos me temblaban al alcanzar la linterna. Sabía que no debía bajar, pero la curiosidad, o tal vez la desesperación, me empujó a salir. La noche era aún más oscura fuera de la cabina, y el silencio era aplastante. Caminé hacia la parte trasera del camión, cada paso acompañado por el crujido del asfalto bajo mis botas. Alrededor de mí, los árboles se alzaban como figuras espectrales, sus ramas retorcidas como garras. Cuando llegué a la caja, el golpeteo había cesado. Encendí la linterna y apunté hacia la parte trasera del camión. No había nada, solo la puerta de la caja cerrada como la había dejado. Pero entonces noté algo en el suelo. Huellas. No eran humanas. Eran grandes, alargadas, con una forma que no pude reconocer. El corazón se me aceleró al pensar que algo que no era humano, había estado aquí. Rápidamente, volví a la cabina y cerré la puerta con fuerza. No estaba dispuesto a averiguar qué había dejado esas huellas. Arranqué el camión y aceleré, con la esperanza de dejar atrás ese tramo maldito. Pero la carretera parecía interminable. El odómetro seguía marcando kilómetros, pero el paisaje no cambiaba. La neblina se volvía más densa, las sombras más oscuras. Y entonces, lo vi de nuevo. El hombre. Estaba parado en medio de la carretera, justo delante de mí. Esta vez, no frené. Apreté el acelerador y cerré los ojos un segundo antes de pasar a través de él. Sentí un frío intenso, como si una sombra helada hubiera atravesado mi cuerpo. Pero no me detuve. No podía. El camino seguía estirándose delante de mí, interminable, sin una señal de salida, sin ningún indicio de que estaba llegando a alguna parte. Comencé a pensar que tal vez nunca saldría de esa carretera, que estaría atrapado en esa neblina eterna para siempre. Entonces, en medio de mi desesperación, vi una luz. Una pequeña luz roja parpadeante a lo lejos. Podría haber sido una señal, una baliza, cualquier cosa. Pero para mí, era un rayo de esperanza. Aceleré hacia ella, ignorando los baches y las grietas, sintiendo que, si no llegaba a esa luz, perdería mi mente. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era un cartel. Un viejo cartel oxidado, pero con letras claramente visibles que decían, «Bienvenido a West Point Plains». El nombre no me sonaba, pero no importaba. Era un pueblo, un lugar donde podría encontrar ayuda, donde podría salir de esta pesadilla. La carretera se convirtió en un camino de grava que crujía bajo las ruedas del camión. Los árboles se abrieron y, finalmente, vi las primeras luces del pueblo. Era pequeño, con unas pocas casas y un par de negocios cerrados, pero era suficiente. Detuve el camión frente a lo que parecía ser una estación de servicio antigua. La luz del cartel parpadeaba, pero el lugar estaba desierto. Bajé del camión, mi cuerpo temblando de la adrenalina y el miedo. Llamé a la puerta del pequeño edificio, pero no hubo respuesta. Entonces, una voz detrás de mí rompió el silencio. «No deberías estar aquí». Me giré bruscamente y vi a un anciano parado junto a la bomba de gasolina. Estaba encorvado, con el rostro arrugado y cubierto por una barba gris. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de una extraña mezcla de tristeza y advertencia. ¿Qué es este lugar?», pregunté, mi voz temblando. El anciano negó con la cabeza, como si ya supiera que no entendería la respuesta. «La Ruta 93 es un camino que no muchos toman, y menos aún salen de él. Este pueblo es un refugio para aquellos que están atrapados. Pero nadie se queda aquí mucho tiempo». Sentí un escalofrío recorrerme. Algo en sus palabras no tenía sentido, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el miedo que me invadía. «¿Cómo salgo de aquí?», insistí, desesperado.
El anciano me miró con una tristeza profunda antes de responder. No puedes. No hay salida una vez que tomas esa carretera. Solo puedes esperar y rezar para que la oscuridad no te consuma. La desesperación me inundó. No podía aceptar que estaba atrapado. Tenía que haber una forma de salir. Pero antes de que pudiera preguntar más, el anciano se desvaneció en la neblina, dejando solo el eco de sus palabras. Volví al camión, mi mente en caos. Arranqué el motor y volví a la carretera, decidido a encontrar una salida, sin importar lo que costara. Pero mientras conducía, el paisaje comenzó a cambiar de nuevo. Las luces del pueblo desaparecieron y la neblina volvió a envolverme. La carretera se extendía interminable frente a mí, una línea gris que se perdía en la negrura de la noche. Era una de esas rutas que la mayoría evita, no solo porque cortaba por lo más profundo del campo, sino porque tenía una reputación de ser, cuanto menos, inquietante. Pero a mí no me importaba. Solo quería llegar a mi destino, entregar la carga y volver a casa. No debería haber sido más que otra noche de trabajo, una más en la vida de un camionero. Mi nombre es Lucas y llevo poco más de 2 años manejando camiones. Es un trabajo solitario, pero a mí me gusta. Me gusta el silencio, el tiempo para pensar y la sensación de libertad que da el estar solo en la carretera. Pero esa noche fue diferente. Todo comenzó cuando recogí la carga en un almacén a las afueras de la ciudad. Era un lugar viejo y descuidado, con un guardia de seguridad que apenas levantó la vista de su teléfono para verificar mis documentos. La carga era algo que no me molesté en revisar. Mi trabajo es transportar, no preguntar. Pero la caja era grande, pesada, y estaba envuelta en una lona negra que no dejaba ver nada de su contenido. El primer tramo del viaje fue tranquilo. El sonido constante del motor y la carretera bajo mis ruedas me resultaban relajantes. Pasé por varios pueblos pequeños, casi desiertos a esas horas. No había mucho tráfico, lo que era normal para la hora y la ruta. Pero cuando me adentré en la parte más remota del trayecto, la atmósfera cambió. La carretera estaba bordeada por densos bosques y la única luz provenía de mis faros. De vez en cuando, un destello de ojos de algún animal se reflejaba en la oscuridad y podía verlos desaparecer entre los árboles. La noche se volvía cada vez más oscura, como si el mismo bosque absorbiera cualquier luz que intentara penetrarlo. No soy alguien fácil de asustar, pero había algo en esa carretera que me hacía sentir incómodo. No podía identificar qué era. Solo sabía que no me gustaba. Intenté sacudir ese sentimiento, concentrándome en la conducción, pero la incomodidad persistía, como un peso en mi pecho. A mitad de la noche, empecé a sentirme agotado. Decidí que lo mejor era hacer una parada rápida para despejarme un poco. Vi un pequeño claro al costado de la carretera y giré el camión hacia él. Apagué el motor, dejando que el silencio de la noche me envolviera. Salí de la cabina y me estiré. El aire estaba frío y húmedo, y podía escuchar el susurro de las hojas moviéndose con el viento. Todo estaba extrañamente quieto. No había el habitual sonido de insectos o el murmullo distante de un arroyo. Era como si el bosque estuviera reteniendo el aliento. Entonces, lo escuché. Era un sonido bajo, como un murmullo, que venía de la parte trasera del camión. Me giré bruscamente, mis ojos clavándose en la lona negra que cubría la carga. Durante un momento, me quedé congelado, escuchando con atención. No era un sonido natural. Parecía voces. No podía entender lo que decían, pero había algo perturbadoramente familiar en ellas, algo que me erizó la piel. Sacudí la cabeza, intentando desechar lo que había escuchado. Debo estar más cansado de lo que pensaba, me dije a mí mismo. Pero la sensación de inquietud no desapareció. Volví a subir al camión, encendí el motor y me puse en marcha, deseando dejar ese lugar atrás. A medida que avanzaba, el murmullo en la parte trasera se hacía más fuerte.
Era como si las voces estuvieran discutiendo, uniendo susurros en un crescendo caótico. El pánico empezó a subir en mi pecho. ¿Qué demonios estaba transportando? Cada kilómetro que recorría parecía alargar el camino, como si la carretera se estuviera estirando ante mis ojos. Los árboles a los lados del camino se volvían más densos, sus sombras más oscuras y opresivas. Mis faros apenas lograban penetrar la espesura. Finalmente, no pude más. Frené bruscamente, haciendo que el camión derrapara un poco en la carretera. Bajé de un salto, mi respiración acelerada. Me dirigí a la parte trasera, decidido a descubrir qué estaba ocurriendo. Con manos temblorosas, agarré el borde de la lona negra y la levanté. Mis ojos se encontraron con la caja, una gran caja de madera que parecía demasiado antigua para estar en este mundo. Tallados intrincados cubrían su superficie, símbolos que no reconocía pero que emanaban una energía extraña, casi maligna. Las voces dentro de la caja se hicieron más claras en ese momento y pude distinguir palabras entre el caos. Ayuda, libéranos, por favor. Eran voces desesperadas, llenas de sufrimiento. De repente, la caja empezó a vibrar violentamente, como si algo estuviera intentando salir de ella. Retrocedí, casi tropezando en mi prisa. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y el miedo me nublaba la mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué se suponía que debía hacer? No podía simplemente dejarla ahí, pero tampoco podía seguir transportando esa cosa. Decidí que la única opción era abrirla. Necesitaba saber qué estaba llevando, aunque parte de mí temía lo que podría encontrar. Corrí hacia la cabina y busqué una herramienta. Encontré una palanca y volví a la parte trasera. Con un esfuerzo tremendo, inserté la palanca en la tapa de la caja y empecé a hacer palanca. La madera crujió y cedió lentamente. De repente, la tapa se abrió de golpe, como si algo la hubiera empujado desde dentro. Un aire gélido me envolvió, haciendo que mi respiración se condensara en la noche. Las voces cesaron de golpe, dejándome en un silencio aterrador. Miré dentro de la caja, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Dentro, amontonados unos sobre otros, había cadáveres. Sus cuerpos estaban retorcidos en posiciones imposibles, como si hubieran muerto en agonía. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirarme con un odio indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos se movió. Su mano esquelética se alzó lentamente y se aferró al borde de la caja, sus dedos largos y huesudos extendiéndose hacia mí. Un grito ahogado escapó de mi garganta mientras me arrastraba hacia atrás, lejos de esa visión infernal. Los cadáveres empezaron a levantarse, uno por uno, sus movimientos lentos pero implacables. No podía creer lo que estaba viendo. Esto no era posible. No era real. Me di la vuelta y corrí hacia la cabina, tropezando y cayendo antes de lograr subir. Cerré la puerta de golpe y giré la llave con manos temblorosas. El motor rugió a la vida, pero los cadáveres ya estaban cerca, sus manos golpeando las ventanas, sus ojos fijos en mí. Pisoteé el acelerador y el camión se lanzó hacia adelante, arrollando a esas cosas en su camino. Podía escuchar los cuerpos siendo aplastados bajo las ruedas, pero no me detuve. Solo quería alejarme de ahí, dejar todo eso atrás. La carretera serpenteaba y se retorcía mientras avanzaba, como si el mismo camino estuviera tratando de atraparme. Los árboles a los lados parecían cerrarse sobre mí, sus ramas arañando los lados del camión. Las voces habían regresado, ahora llenando la cabina, como si estuvieran justo a mi lado. No podía entender lo que decían, pero sus palabras estaban cargadas de odio y desesperación. Entonces, los vi en la carretera delante de mí. Los cadáveres, de pie, esperando. Estaban en todas partes, bloqueando el camino. No tenía otra opción. Aceleré, con la esperanza de que desaparecieran, pero cuando llegué a ellos, sentí el impacto de sus cuerpos contra el camión. La cabina se sacudió violentamente, y por un momento, pensé que iba a volcar.
El camión siguió avanzando, pero algo no estaba bien. La carretera no tenía fin. Miré el odómetro, y a pesar de que debía haber recorrido ya varios kilómetros, no se movía. Estaba atrapado. No sabía qué hacer. Podía sentir el pánico apoderándose de mí, pero no podía dejar que me controlara. Tenía que salir de ahí. Pero, ¿cómo? ¿Qué era lo que esos cadáveres querían de mí? De repente, el camión se detuvo por sí solo. Intenté moverlo, pero el motor simplemente dejó de responder. Y ahí estaban ellos, rodeándome. Sus cuerpos destrozados se acercaban, más y más cerca. No tenía a dónde ir. La puerta del camión se abrió de golpe, y uno de ellos subió, arrastrando su cuerpo mutilado hacia mí. Su rostro estaba a centímetros del mío, y podía ver el vacío en sus ojos. Era una noche helada y silenciosa, el tipo de noche en la que incluso los pensamientos parecían congelarse en el aire. Estaba manejando mi camión, un monstruo de metal y ruedas que había llegado a sentir como una extensión de mi propio cuerpo después de tantos años en la carretera. La cabina olía a una mezcla de café rancio y cigarrillos, el olor familiar que había llegado a asociar con el trabajo. Mi nombre es Javier, pero en la carretera todos me conocen como el Lobo. Siempre pensé que era un apodo acertado, un lobo solitario recorriendo los caminos interminables, siempre en movimiento, nunca realmente en casa. Había aceptado un trabajo de última hora, transportar un cargamento de alimentos perecederos desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en la Sierra Madre Occidental. El viaje era largo y complicado, pero la paga era buena y, sinceramente, necesitaba el dinero. La vida en la carretera no era fácil, pero era la única vida que conocía. Todo iba bien hasta que dejé atrás la última estación de servicio. Las luces de la civilización quedaron atrás, y la carretera se sumergió en la oscuridad más absoluta. Ni siquiera la luna estaba presente para ofrecer un consuelo tenue. El único sonido era el ronroneo constante del motor y el crujido de la gravilla bajo las ruedas. Conocía bien esta ruta, la había recorrido docenas de veces, pero esa noche algo se sentía diferente, como si la carretera estuviera viva, respirando y esperando el momento justo para revelarse. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura a lo lejos, caminando por el costado de la carretera. No era raro encontrar gente en el camino, especialmente en zonas rurales, pero algo en su manera de moverse me puso los pelos de punta. Reducí la velocidad, acercándome con cautela. La figura levantó una mano, como si estuviera pidiendo ayuda. A medida que me acercaba, la luz de los faros reveló a un hombre, delgado y demacrado, con la ropa en harapos. Tenía el cabello largo y enmarañado, y su rostro estaba cubierto de suciedad y barba. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador, brillaban con un pánico que no había visto nunca antes en mi vida. Me detuve a su lado, bajé la ventana y lo observé por un momento. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. El hombre se acercó rápidamente, casi desesperado. Por favor, sácame de aquí, suplicó. No puedo quedarme más tiempo en este lugar. Sin pensarlo dos veces, le dije que subiera. Estaba claro que algo lo había aterrorizado, y aunque no era mi responsabilidad, no podía dejarlo allí. El hombre subió a la cabina, y tan pronto como cerró la puerta, aceleré para salir de allí. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. El hombre se acurrucó en su asiento, mirando constantemente por la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. ¿Qué te pasó?, pregunté finalmente. El hombre me miró, sus ojos todavía llenos de miedo. Algo me persigue. No sé qué es, pero está en la carretera. Me ha estado siguiendo durante días. Un escalofrío me recorrió la espalda. La manera en la que lo dijo, tan seguro y aterrorizado, hizo que mi instinto me dijera que no estaba mintiendo. Pero aún así, tenía que mantener la cabeza fría. ¿Qué viste exactamente?, pregunté,
tratando de mantener la calma en mi voz. El hombre tragó saliva, como si las palabras le costaran esfuerzo. No lo sé, nunca lo he visto claramente. Pero siento su presencia, como si estuviera justo detrás de mí. A veces oigo pasos, otras veces susurros. Y a veces siento que me está tocando, pero cuando me doy la vuelta, no hay nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré por el espejo retrovisor, esperando no ver nada, pero el vacío oscuro de la carretera me devolvió la mirada. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba allí, fuera de nuestra vista. Tranquilo, le dije, te sacaré de aquí. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro, respondió, sin apartar la vista de la ventana. Seguí conduciendo, pero la carretera parecía estirarse infinitamente delante de nosotros. Las curvas que recordaba ya no parecían familiares, y los árboles a los lados del camino parecían acercarse más, como si estuvieran cerrándose sobre nosotros. Fue entonces cuando mi radio comenzó a emitir un zumbido bajo, seguido de un ruido estático. Traté de ajustar la frecuencia, pero no obtuve nada más que un zumbido persistente. Eso siempre pasa cuando se acerca, murmuró Alejandro. La radio deja de funcionar, las luces parpadean. No podemos dejar que se acerque. Aceleré, sintiendo el peso de la cabina como nunca antes. El motor rugió en protesta, pero no me importó. Solo quería salir de ese maldito camino lo antes posible. Alejandro comenzó a respirar con dificultad y cuando miré de nuevo por el espejo retrovisor, lo vi. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era una sombra, una figura alta y oscura, sin rasgos distinguibles, pero que parecía flotar justo detrás del camión. ¿Lo ves?, preguntó Alejandro, con voz temblorosa. No quise responder. En cambio, aceleré aún más. Pero la figura seguía allí, siempre a la misma distancia, sin importar cuánto aumentara la velocidad. Mi corazón latía con fuerza y el sudor comenzaba a correr por mi frente. Las manos me temblaban al agarrar el volante. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. La figura no se movía, no cambiaba, simplemente estaba allí, como una sombra pegada a nosotros. No va a detenerse, gritó Alejandro. No puedes huir de eso. Cállate, le grité. Voy a sacarnos de aquí, cueste lo que cueste. Los faros comenzaron a parpadear y la cabina se llenó de sombras. Sentía que estaba perdiendo el control, que la carretera ya no era real, sino una extensión de mi peor pesadilla. La radio continuaba emitiendo ese zumbido infernal y el aire en la cabina se volvió denso, casi irrespirable. Alejandro comenzó a hiperventilar y cuando lo miré, su rostro estaba blanco como la cera. No puedo más, gritó, y antes de que pudiera detenerlo, abrió la puerta del camión y saltó. Frené de golpe, el camión se deslizó y giró en la carretera hasta que finalmente se detuvo en medio de la oscuridad. El sonido del motor agonizante fue lo único que rompió el silencio. Mi respiración era agitada y mi mente luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, no podía quedarme allí. Abrí la puerta y salí corriendo hacia el lugar donde había visto a Alejandro caer. Mis pasos resonaban en el asfalto y la oscuridad parecía tragarse todo a mi alrededor. Alejandro, grité. Alejandro. No obtuve respuesta. Solo el eco de mi propia voz. La carretera estaba vacía, no había señales de él. Como si hubiera desaparecido en el aire. Pero algo más me llamó la atención. Justo en el borde de la carretera, donde había visto la figura antes, vi algo moverse. Una sombra, más oscura que la noche misma, se deslizaba lentamente hacia mí. Mi instinto me dijo que corriera, que volviera al camión y nunca mirara atrás, pero mis piernas se negaron a moverse. La figura se detuvo a unos metros de mí. No tenía ojos, ni boca, ni rostro. Era solo una forma oscura, pero su presencia me llenaba de un terror indescriptible.
Sentía como si todo el calor de mi cuerpo se estuviera drenando, como si esa cosa estuviera robándome mi vida. Un susurro llenó el aire, un murmullo que no provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez. No puedes escapar, dijo la voz, una mezcla de muchos tonos, como si 1000 almas estuvieran hablando al unísono. El frío se hizo más intenso, y sentí que mi mente comenzaba a desmoronarse. Sabía que si no me movía, si no hacía algo, no saldría vivo de esa carretera. Con un último esfuerzo de voluntad, di media vuelta y corrí de regreso al camión. La figura no me siguió, pero podía sentir su mirada, o lo que fuera, clavada en mi espalda. Salté dentro de la cabina, cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. El ruido del motor fue un alivio, algo tangible y real en medio de la locura. Sin mirar atrás, aceleré y me lancé a la carretera, rezando para que la figura no me siguiera. Pero el miedo persistía, esa sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que algo más me estaba esperando más adelante. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente vi las luces de un pequeño pueblo en la distancia. El alivio me invadió, pero también el cansancio. Mi cuerpo temblaba y apenas podía mantener los ojos abiertos. Llegué al pueblo y me detuve en la primera gasolinera que encontré. Apagué el motor y me desplomé sobre el volante, sintiendo como el estrés y el agotamiento finalmente me alcanzaban. No sabía qué hacer. Parte de mí quería simplemente seguir conduciendo, alejarme lo más posible de esa carretera maldita, pero sabía que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Salí del camión y me dirigí hacia la tienda de la gasolinera. La luz fluorescente parpadeaba y el lugar estaba vacío, excepto por un hombre mayor detrás del mostrador. Tenía un aire de cansancio en sus ojos, como si hubiera visto demasiado en su vida. «Buenas noches», dije, tratando de sonar calmado. «¿Podría decirme dónde estoy exactamente?» El hombre me miró con curiosidad. «Estás en San Pedro del Río, amigo». «¿Por qué lo preguntas?» Tomé aire, buscando las palabras. «Acabo de recoger a un hombre en la carretera, un tipo llamado Alejandro. Estaba aterrorizado, decía que algo lo estaba persiguiendo. Saltó de mi camión y no pude encontrarlo. Y luego, vi algo, una figura oscura». El hombre frunció el ceño, y sus ojos se endurecieron. «¿Alejandro, dices?», preguntó en voz baja. Asentí. El hombre suspiró y se pasó una mano por la cara, como si la historia que acababa de escuchar fuera un peso más sobre sus hombros. «Ese nombre no lo escuchaba hace mucho tiempo», dijo finalmente. «Hace años, hubo un accidente en esa carretera. Un camión se salió de la vía y se estrelló en una curva. El conductor se llamaba Alejandro. Dicen que su espíritu nunca encontró paz y que todavía ronda esa carretera, tratando de escapar de algo o de alguien». El frío recorrió mi columna vertebral. No podía ser cierto, no podía haber estado viajando con un fantasma. Pero todo lo que había visto, todo lo que había sentido, encajaba demasiado bien con lo que el hombre me estaba diciendo. ¿Y la figura?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué era esa cosa? El hombre me miró con tristeza. «No lo sé, amigo. Nadie lo sabe. Algunos dicen que es la muerte misma, otros que es un demonio, una criatura de la oscuridad. Lo único que sé es que esa carretera no es un lugar para estar de noche». No supe qué decir. Las palabras del hombre resonaron en mi mente mientras pagaba por un café caliente y regresaba a mi camión. Ya no podía seguir. Necesitaba descansar, pero sabía que no podría dormir esa noche, no con la imagen de esa figura en mi cabeza, no con el conocimiento de que había compartido el camino con un alma perdida. Al final, decidí pasar la noche en el pueblo, aparcando mi camión en el estacionamiento de un pequeño hotel. No cerré los ojos en toda la noche, temeroso de que, si lo hacía, la figura oscura me encontraría. Los susurros aún resonaban en mi mente y el frío no abandonaba mi cuerpo. Al amanecer,
Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, me levanté y salí del hotel, decidido a continuar mi camino. Pero algo había cambiado en mí. El lobo que había sido, ese hombre fuerte y seguro, había quedado atrás en esa carretera. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, lo que había experimentado. Y mientras me alejaba de San Pedro del Río, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando, temiendo, que la sombra estuviera allí, siguiéndome, esperando el momento perfecto para reclamarme. Pero no vi nada, solo el horizonte despejado y la carretera interminable. Sin embargo, el miedo persistía, el recuerdo de esa noche me acompañaría siempre, un recordatorio de que hay cosas en la oscuridad que no podemos entender, y que, a veces, el peor terror es el que llevamos dentro. Nunca pensé que terminaría conduciendo un camión. Mi vida siempre había girado en torno a la música y los amigos, pero cuando mi banda se desintegró y me vi sin un centavo, acepté el primer trabajo que me ofrecieron. Era simple, o al menos eso pensaba, manejar un camión de carga por las carreteras desiertas del interior del país. Es fácil, me dijeron. Solo lleva estas entregas de un punto a otro y estarás solo, sin nadie que te moleste. La soledad me pareció un precio bajo a pagar por un sueldo decente. Mis primeros meses fueron sin incidentes. Aprendí a disfrutar de las carreteras solitarias, de los amaneceres que veía desde la cabina y de la tranquilidad que venía con el rugir constante del motor. Pero todo cambió una noche, durante un viaje que parecía ser como cualquier otro. Era otoño, y la noche había caído temprano. El viento soplaba fuerte, haciendo que los árboles a los lados del camino se balancearan de manera inquietante. Tenía una carga de productos electrónicos que debía entregar en un pequeño pueblo a unos 200 kilómetros de distancia. La ruta era sencilla, tomar la autopista principal durante unos 150 kilómetros y luego desviarme por un camino rural que atravesaba una zona montañosa. Todo iba bien hasta que me adentré en ese camino secundario. La carretera era estrecha, con curvas cerradas y pendientes pronunciadas. Los faros de mi camión apenas iluminaban unos metros adelante, y todo a mi alrededor era oscuridad. El viento soplaba aún más fuerte, y los árboles parecían figuras fantasmales que se inclinaban hacia la carretera, como si quisieran atraparme. Después de unos kilómetros, vi algo en la distancia. Era un hombre, parado en el borde de la carretera. Llevaba un abrigo largo y un sombrero, y levantaba el pulgar en señal de que quería que me detuviera. Algo en su apariencia me hizo sentir incómodo, pero por alguna razón, desaceleré y me detuve a su lado. Bajé la ventana y le pregunté a dónde iba. No contestó inmediatamente, solo me miró fijamente con unos ojos oscuros y penetrantes. «¿Me llevas?», dijo finalmente, con una voz áspera que parecía salir de lo más profundo de su garganta. «No suelo recoger a extraños», le respondí, tratando de sonar firme, aunque por dentro sentía un escalofrío recorrer mi espalda. «No soy un extraño», contestó, esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «He estado esperando este viaje desde hace mucho tiempo». Algo en su tono me hizo sentir un terror irracional, pero no podía explicarlo. Aún así, algo en mí decidió no insistir y lo dejé entrar. Mientras subía al camión, el olor a tierra húmeda y algo metálico llenó la cabina. No dije nada, solo empecé a conducir de nuevo, esperando que el viaje terminara pronto. El hombre se sentó en silencio a mi lado, sin quitarse el sombrero ni el abrigo. Mantenía sus manos enguantadas sobre sus rodillas y miraba fijamente hacia adelante. El aire dentro de la cabina se sentía denso, como si la presencia de ese hombre absorbiera todo el oxígeno. Después de unos minutos, intenté iniciar una conversación. «¿Hacia dónde vas?», le pregunté. «Voy donde tú vayas», respondió sin girar la cabeza. Su respuesta me puso aún más nervioso. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal.
El silencio entre nosotros se volvió insoportable y cada kilómetro que pasaba sentía que el aire se volvía más pesado. Finalmente, llegamos a un tramo donde la carretera se estrechaba aún más, bordeando un precipicio. El viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles golpeaban el camión, haciendo un ruido seco que me hacía saltar en el asiento. Fue entonces cuando sentí que el camión comenzaba a perder tracción. El vehículo se balanceó peligrosamente hacia un lado y tuve que maniobrar bruscamente para evitar caer por el borde. El camino es traicionero en esta parte, dijo el hombre, rompiendo el silencio. No debería estar tan resbaladizo, respondí, más para mí mismo que para él. El suelo estaba seco cuando comencé el viaje y no había habido lluvia en las últimas horas. Algo no cuadraba. El hombre soltó una risa baja y gutural. A veces, las cosas no son lo que parecen, murmuró. De repente, sentí un fuerte golpe en la parte trasera del camión. El vehículo se sacudió violentamente y tuve que luchar para mantenerlo en la carretera. ¿Qué demonios fue eso?, exclamé. Solo un recordatorio, dijo el hombre, sin inmutarse. ¿Un recordatorio de qué?, pregunté, con la voz temblorosa. De que este es tu último viaje. Mis manos sudaban mientras intentaba mantener el control del camión. El miedo que sentía se convirtió en puro pánico. ¿Qué estás diciendo?, grité. El hombre se volvió lentamente hacia mí, y esta vez vi su rostro claramente por primera vez. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida, y su piel parecía estar estirada sobre sus huesos, como si fuera una máscara. «Este es tu último viaje», repitió, y de repente, el camión se sacudió de nuevo, como si algo lo hubiera golpeado desde el otro lado. La carretera frente a nosotros parecía interminable, un túnel de oscuridad que no tenía fin. Sentí como si el mundo se estuviera cerrando a mi alrededor, como si no hubiera escapatoria. Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. De repente, el hombre extendió su mano y la colocó sobre el volante. Su toque era helado, y sentí un dolor punzante en mi pecho, como si mi corazón hubiera dejado de latir por un instante. «Déjalo ir», dijo con una voz que resonó en mi cabeza. «No», susurré, luchando por mantener el control. «No lo haré». Pero su mano se apretó sobre la mía, y sentí que el camión comenzaba a desviarse hacia el precipicio. La carretera se inclinaba peligrosamente, y supe que si no hacía algo rápido, nos iríamos al vacío. Con todas mis fuerzas, empujé su mano fuera del volante y tiré de él hacia mí. El camión se sacudió violentamente, y el hombre soltó un gruñido mientras se tambaleaba en su asiento. Aproveché el momento para girar bruscamente el volante y alejarme del borde. Pero en ese instante, el camión golpeó algo en la carretera, y el impacto me hizo perder el control. El vehículo derrapó, girando en círculos mientras trataba de recuperar el control. El sonido de metal chirriando y los neumáticos deslizándose sobre el asfalto llenaron mis oídos. Finalmente, el camión se detuvo en medio de la carretera, en un ángulo extraño. Respiré con dificultad, sintiendo el sudor frío que me corría por la frente. Miré al asiento del copiloto, pero el hombre ya no estaba allí. La puerta estaba abierta, y el viento frío de la noche soplaba en su lugar. Me quedé inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y una sensación de alivio me invadió al ver que estaba vivo. Pero mi alivio fue breve. Cuando miré hacia la carretera frente a mí, vi una figura en la distancia. Era el hombre, parado en medio de la carretera, mirándome con esos ojos vacíos. Supe entonces que no había terminado. Este no era solo un extraño en el camino. Era algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Arranqué el camión de nuevo, pero el motor no respondía. Intenté una y otra vez, pero era como si el vehículo estuviera muerto. Desesperado, miré de nuevo hacia la carretera, pero el hombre había desaparecido.
El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido del viento y el latido acelerado de mi corazón. De repente, sentí un peso sobre mí, como si algo invisible me estuviera aplastando. El aire se volvió denso y me costaba respirar. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de esa presión, pero no había nada. Entonces lo vi. Reflejado en el espejo retrovisor, justo detrás de mí, estaba el hombre. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de odio, y sus manos se extendían hacia mí, como si quisiera arrancarme el alma. Grité y me lancé fuera de la cabina, cayendo al suelo. El frío de la noche me golpeó, y me encontré solo en medio de la carretera oscura. El camión estaba allí, quieto, pero algo en su interior me decía que no debía acercarme. Comencé a correr, alejándome del vehículo, del hombre, de todo. El bosque a los lados de la carretera parecía cerrarse a mi alrededor, las sombras alargándose como si fueran a atraparme. El viento susurraba en mis oídos, palabras que no podía entender pero que me llenaban de terror. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y caí de rodillas en el suelo, jadeando por aire. Miré hacia atrás, esperando ver al hombre persiguiéndome, pero no había nada. Solo oscuridad. El sonido de un motor en la distancia me hizo levantar la cabeza. Era otro camión, que se acercaba lentamente. Me levanté con dificultad y me acerqué a la carretera, agitando las manos para que el conductor me viera. El camión se detuvo a unos metros de mí y el conductor bajó la ventana. ¿Qué pasó, amigo?, me preguntó. Te ves como si hubieras visto un fantasma. No lo sé, balbuceé, sin saber cómo explicar lo que había sucedido. Algo en mi camión. El conductor frunció el ceño y miró en la dirección de donde yo venía. ¿Tu camión? No veo ningún camión. Me di la vuelta y miré hacia la carretera. Mi camión ya no estaba allí. El lugar donde lo había dejado estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Eso es imposible, murmuré, sintiendo que el terror volvía a apoderarse de mí. Estaba justo allí. El conductor me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Oye, ¿por qué no subes? Te llevaré a un lugar seguro. No tuve otra opción. Subí al camión y me dejé caer en el asiento, temblando. Mientras el conductor ponía el camión en marcha, miré por la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa, que me explicara lo que había pasado. Pero todo lo que vi fue la carretera oscura y el viento susurrando a través de los árboles. El hombre, el camión, todo había desaparecido, como un mal sueño. El resto del viaje fue un borrón. El conductor me dejó en una estación de servicio, donde llamé a la compañía para informarles lo sucedido. Les dije que el camión había sido robado, aunque sabía que eso no era cierto. No sabía cómo explicar lo que realmente había ocurrido, y no estaba seguro de si alguien me creería. Nunca volví a conducir un camión después de esa noche. Renuncié al trabajo y me mudé a la ciudad, donde las luces brillantes y el ruido constante me recordaban que estaba en el mundo real, lejos de las sombras y los fantasmas de la carretera. Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando el viento sopla fuerte y la oscuridad se cierne sobre la ciudad, me encuentro pensando en aquel hombre. En sus ojos vacíos, en su sonrisa torcida y en el último viaje que hice en ese camión. Y me pregunto si algún día volverá por mí.